obras. De verdad, Señor, lo que dice tu palabra es verdad, es cierto. Tú eres gran rey y a ti se te ofrece ofrenda, incienso limpio en todas las naciones bajo el cielo, porque tú eres grande y tu nombre es soberano. Señor, extiende tu mano esta mañana para tocar las circunstancias de cada vida, para tocar el cuerpo de cada hombre, de cada mujer y sanarnos de toda dolencia, para hacer ir de nosotros toda maldición, toda opresión, toda confusión, todo desaliento. Señor, en el nombre de Jesús, interviene, poderoso Dios. Sana, quita ese dolor en las piernas a esa personita que tiene ese dolor fuerte en su pierna derecha y en su pierna izquierda. Quita ese dolor en la cadera, Señor, en el nombre de Jesús. Ese dolor en la columna desaparezca esta mañana. Oh Dios, desinflama las amígdalas. Toca, Señor, ese dolor de cabeza, que es una inflamación de las meninges, que desaparezca, que se desinflamen las meninges. Toca a cada hombre, sana la próstata de cada hombre. Haz milagros sobrenaturales en cada cuerpo. Y Dios, sobre todas las cosas, libéranos de toda atadura. Libéranos de toda maldición, de toda opresión, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, soberano Dios, coloco en tus manos todas las circunstancias de mi vida, mis problemas emocionales, mis problemas espirituales y mis problemas de salud. Los coloco en tus manos y creo que llevaste sobre tu propio cuerpo todos mis dolores, todas mis enfermedades. El castigo de mi paz fue sobre ti y por tu llaga yo he sido sanado. Proclamo que tú me sanas hoy. Sanas mi espíritu, sanas mi alma y sanas mi cuerpo. Echo fuera todo dolor, toda enfermedad, todo sentimiento de fracaso, de desaliento, todo lo que daña mi vida, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y proclamo que Jesús es el Señor de mi corazón. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Pueden ocupar sus lugares y quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de los Hechos, el capítulo 8 y el versículo 4. Sí, creo que es el 4. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8 y el versículo 4. Todos nosotros sabemos, o si no usted se va a enterar hoy, que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro de la historia de la iglesia, el comienzo de la iglesia, pero también es el libro que anuncia, que muestra la obra del Espíritu Santo. Y la iglesia estaba pasando un momento muy crítico, fuerte, pesado. Todos los enemigos de la iglesia se habían conjurado y los enemigos de la iglesia se personifican, toman personas. Y usted sabe de pronto más, ha leído,
se formó un complot y ellos tomaron una decisión. Ellos dijeron, vamos a azotarlos. Mataron el primer mártir cristiano llamado Esteban. Lo apedrearon, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero lo apedrearon hasta que murió. Y luego ellos tomaron una estrategia diabólica que todavía se aplica. Y ellos dijeron, vamos a sacar a todos los creyentes de Jerusalén, que queden solo los apóstoles. Y ellos entonces decían, como dijésemos en este día, vamos a acabar con toda la iglesia. ¿Sabe? Acabar con la iglesia no es tumbar las paredes. Dios quiera nunca pase. Pero acabar con la iglesia es que todos ustedes se vayan y que yo quede aquí como pastor de qué, si no está ninguna persona. Ellos pensaron eso. Dijeron, vamos a echar la gente, que se vayan con persecución, azotándolos, matándolos. El que después se convirtió en el gran apóstol Pablo era Saulo de Tarso, enfurecido, endemoniado. Le decía, mire, allá hay un cristiano. Él caía allá, usted es cristiano, reniegue de la fe. Y ese no respetaba. Ese veía una jovencita de pelo largo y decía, venga, la envuelve en el pelo y la arrastraba por la calle del pelo. Eso dice la Biblia. Reniega a Cristo y algunos renegaron. Otros, yo no sé si él fue culpable de más muertes que la de Esteban, pero solo Dios pudo tocar a ese hombre. Otro día hablamos de él. Pero la iglesia estaba en una situación crítica, fuerte, pesada. Leamos en el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Saltemos al versículo 12, porque lo que hay ahí, que es interesante, en el momento no me aporta lo que yo quiero compartir con usted. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pasemos al 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Pasémonos al versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Lo que el enemigo pensó fue, echemos a los cristianos. Y ellos pensaron lo que cree la gente hoy, que ellos se habían convertido porque Pedro, Tomás, cada uno de los apóstoles tenía una gran forma de convencer. Y los habían convencido. Pero nosotros sabemos que sí se puede empezar por una bendición de escuchar una palabra clara, pero sabemos que hay un poder sobre todo
El poder que hay en el Evangelio es el poder del Espíritu Santo de Dios. Él es el que toma esta palabra y la hace viva y eficaz. Y es el que penetra su corazón y trae sobre usted una convicción que tiene que superar. Ese es lo que estamos enfocando. Tiene que superar la expectativa de recibir bendiciones. Toda la vida vamos a necesitar milagros y vamos a necesitar creer en las bendiciones de Dios y recibirlas, como nos estaba ilustrando nuestra querida pastora. Por la fe vamos a aprendemos cada día a llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero mire que usted no está creyendo al aire. Por eso ella dijo que pedía excusas por tomarse esa oportunidad de tomar esta agenda y decir, yo la voy a colocar aquí. Así no es. Es el Espíritu Santo el que hace que usted lea una promesa de la palabra de Dios, que usted se aferre a esa promesa y aunque no la vea, usted diga, le creo a Dios, decido creerle a Dios, y el Espíritu Santo le da esa convicción y sucede un milagro. Lo que no es, aparece. Lo que no se ve, ahora no es un milagro ficticio. Lo que no se ve, ¿ahora qué? Ahora se ve, usted lo palpa, usted lo disfruta. Y usted dice, Dios es real. Vale la pena creer en el Señor Jesucristo. Denle un aplauso a Jesús. Bueno, ellos dijeron, esta gente está convencida. Y si tenemos aquí a los que tienen la palabra y se van ellos, van a olvidar. Pero ellos se equivocaron porque allí habían personas que habían superado y que eran discípulos del Señor, que habían estado en la iglesia. Quiero que usted me escuche. En toda iglesia hay gente que es llamada por Dios para pasar de la expectativa de recibir milagros. Estoy diciendo que siempre lo necesitamos y siempre lo recibiremos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es la gente que toma la decisión y dice, yo ya no soy alguien que solamente quiere un milagro, cada 8 días un milagro. Yo soy alguien que está agradecido a Dios y que de alguna manera quiero recompensar a Dios, darle gracias por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces se convierte en un discípulo. Ahí vamos. Eso fue lo último antes de entrar en la Semana Santa, la Semana Mayor. Pero estos discípulos que fueron esparcidos hacían parte de la primer gran iglesia. ¿Sabe? Si usted lee la Biblia, los apóstoles, dice la Biblia que los que fueron bautizados en el Espíritu Santo en el original eran como 120. Pero recuerda que pasó un milagro. La primera oportunidad en que se predicó el Evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, la Biblia dice que hicieron decisión por Cristo como 3,000 hombres. No se cuentan ni las mujeres ni los niños. Luego dice que predicaron otra vez y se convirtieron como 5,000. Entonces uno puede usar la mente y pensar que esa primera iglesia era aproximadamente, si ustedes me permiten exagerar, si no cree así, pues lea los datos que hay en la Biblia. Por lo menos eran 8,000, por lo menos 9,000 con los que estaban allí. Pero decimos nosotros, sin exagerar, que posiblemente esa primera iglesia era de más o menos unas 20,000 personas. Se reunían en casas. De pronto a veces había un evento que tenían que hacerlo en un parque, en un campo, bueno, yo no sé, pero la iglesia se reunía. Entonces los enemigos dijeron, vamos a acabarlos. Ellos están convencidos
A estos que son los que tienen la capacidad de convencer, dejémoslos en Jerusalén y al resto los sacamos. Pero ellos ya habían superado, porque usted está en una iglesia y usted tiene que crecer, como dijo la pastora que teníamos que hacer con la fe. Teníamos que crecer, desarrollar y fortalecer. Ellos habían pasado ese periodo. Vea, si usted pregunta quién es Felipe, Felipe no era un apóstol, después se conoce en la Biblia como un evangelista. Pero Felipe salió a la luz, excúseme y permítame la exageración y corrijan los números usted. Sé que eran más de 8,000, pero yo estoy diciendo que era una iglesia aproximadamente ¿de cuántos miembros? De 20,000. Entonces, de esos 20,000, permítame creer que más o menos la mitad eran de griegos. Y empezó ¿cómo se dice? Un ambiente. Los hermanos que tenían más comodidad decían, no, hay que apoyar a los hermanos que están escasos. Y entonces daban una ayuda en la iglesia. Algunos atendían, sacaban el tiempo, hacían un almuerzo. Yo me imagino que los cristianos de hoy somos personas muy sensatas, ¿cierto? Y entonces uno no dice, bueno, vengan a almorzar, uno dice, vengan, ayudan a hacer el almuerzo, si quieren almorzar. ¿Es cierto que sí? Porque es muy aburridor cuando uno no tiene confianza, uno dice, bueno, pues yo no me atrevo a entrar a su cocina, hermana, no sé, y yo sé hacer arroz, pero no sé cómo le gusta a usted que lo haga, entonces yo no. Pero cuando yo ya tengo confianza, hasta usted me dice, pastor, haga ese arroz que sabe hacer usted. ¿Ah? Pero es muy aburridor que yo llegue a su casa y usted tenga que atenderme. Bueno, en la iglesia es algo muy parecido. Habían necesidades. Y entonces parece que el enemigo comenzó porque el que estaba sembrando en Saulo de Tarso y en todos los sacerdotes religiosos ese odio contra la iglesia estaba tratando de moverse internamente en la iglesia. Porque tenemos un enemigo común, la iglesia, nuestra familia y la gente de afuera. ¿Sabe cuál es ese enemigo? El que es mentiroso y padre de toda mentira, el que a veces se sienta en el trono de Dios y se quiere hacer pasar por Dios, el que tiene un buen propósito. Bueno, no quiero decir que sea bueno, sino bien definido, bien claro. Él quiere robar, matar y destruir. Y es un enemigo común. Entonces él estaba metiéndose allí. Gracias a Dios que la Biblia asegura. Jesús dijo, Él vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. También dice la Escritura. Jesucristo dice la Biblia, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el enemigo se metió. Eso está en el capítulo 6. De pronto no alcanzo sino hasta ahí, pero es importante este enfoque. Entonces en el capítulo 6 dice que se presentó un problema. ¿Usted se acuerda cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? A grandes rasgos, ¿cuál fue el problema? Pero a ustedes no, ellos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se llama eso? No. ¿Cómo se llama eso? Comenzó a haber un descontento, una murmuración, un ambiente. Y los griegos comenzaron a decir, ve a estos judíos, ve a estos que se creen más que nosotros. ¿Cómo le parece? Me permite especular. Ayer fue mi mamá a que le dieran el almuercito y la dejaron de último. Y llegó el hermano, el que estaba en la puerta, y en vez de ser ese que ustedes ven siempre con esa sonrisa, Leonardo, que a veces está allá, a veces está nuestro hermano Jacobo,
que dice que él no le gusta porque él es como serio, pero él hace el esfuerzo y cuando está allí sonríe, bienvenido, bienvenida. No, ellos decían, ¿cómo le parece que fue mi esposa y la hermana de ella y fueron a entrar a la hora del almuercito? Y ese ujier que estaba ahí, de una vez con esa cara, ¿cómo es que dijo la pastora ahora? Con cara de yo no creo, de imposible. Entonces comenzó a haber murmuración. Empezó el descontento, lo sembró Satanás y ahora Satanás mismo le cogió la lengua al que la tenía fácil de movérsela y comenzó. Recuerde que la Biblia dice que la lengua es un fuego inflamado por el infierno. Usted con ella puede bendecir a Dios. Y usted puede con la misma lengua, dice que no debe de ser maldecir al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Y todo eso empezó a pasar en la iglesia. ¿Se imagina, mi hermano, una iglesia de 20,000 miembros donde por ahí unos 3,000 o 4,000 estaban formando ese caos? No, es que ya entraban al culto y en vez de ser una bendición, entonces ellos no, pero aquí está, vea ese creído, ese prepotente. Mamá decía, a mí es capaz de que cuando yo vaya a entrar por el almuercito a mí me va a mandar a lavar la loza. ¿Ah? Son cosas claras, ¿cierto? Así era. Entonces, como todo, cuando no tiene la culpa el diablo, ustedes ya saben eso, ¿cierto? Cuando en una iglesia no tiene la culpa el diablo, ¿quién la tiene? El pastor, claro. Eso es matemático, ese pastor. Aquí por eso es que yo eché mano, le dije, Dios, gracias por mi esposa, gracias por mi hija y gracias por cada uno de ustedes que quiere servir. Porque ya no soy yo, vea, cuando a mí me digan que es usted, digo, vea. Y cuando ellas no quieran cargar, digo, no. Entonces comenzaron, ¿cómo hay que arreglar este problema? Estoy relatando solamente para poder avanzar en la enseñanza, a ver si soy capaz. A ver si soy capaz, porque esto es importante y es necesario. Entonces se formó, ¿qué había en esa iglesia ahora que estaba en un avivamiento, en un crecimiento? ¿Qué había ahora? Un caos, pero un caos impresionante. Había prácticamente división, discordia. Un hermano miraba al otro y decía, este fue el que me empujó a mi mamá. Este fue el que vino mi hija y la tiró por allá y la dejó de último. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Pero no tan exagerado, pero a veces, ¿cierto? A veces, yo me iba a sentar y llegó la hermana y tan se sentó primero. El enemigo siembra esas tonterías. Por eso la Biblia dice que usted, a medida que crece en la fe, a medida que se desarrolla en la fe, que se fortalece en la fe, usted deja de ser un niño espiritual. Ya no le da lugar a todas esas tonterías. Pero escúcheme cómo se resolvió el problema. Primero los apóstoles dijeron, nos va a tocar a nosotros atender las mesas. Nos va a tocar. Y yo me imagino Pedro, que era iracundo, ¿no? Y ese lo tocó el Espíritu Santo, pero siguió siendo un poquito brioso. Y entonces Pedro dijo, hermano, aquí lo que hay que hacer es, esos que ponen problema, pues digámosles que si no les gustó lo que les vamos a dar, pues que no vengan. Y dijo Tomás, que era el incrédulo, no, pero entonces se nos acaba la iglesia, ¿y qué vamos a hacer? ¿Seguimos? Gracias a Dios que ya no estaba Judas. Ese ya. Pero ahí estaban los que se creían la uva, Jacobo y Santiago, los hijos de Zebedeo. No, hay que saber lo que el Espíritu. Y entonces dijeron, esa es la clave. Hay que saber lo que el Espíritu nos dirige en la iglesia. ¿Sabía eso? Dios no nos dejó solos
con una Biblia maravillosa, hermosísima, y con hombres y mujeres que tienen habilidad para convencernos. Dios nos dejó la persona maravillosa del Espíritu Santo. Diga conmigo, gracias Dios por tu palabra, y gracias Dios por la obra maravillosa y real de tu Espíritu Santo. Dele un aplauso a Jesús. Entonces, allí en el capítulo 6 comenzó a resolverse el problema. Ellos primero dijeron, ¿cómo hacemos? Se nos desbarató la iglesia, se volvió nada la iglesia. Pero ellos oraron y el Espíritu Santo les trajo una revelación asombrosa. Mire, lo primero que dicen ellos en el versículo 2 es: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué dijeron ellos? ¿Por qué lo dejan solo si está más ronco que yo? A ver, ayudémosle al pobre muchacho. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. A ningún pastor se le quita nada con barrer, con trapear, con arreglar las sillas, con tocar. Cuando yo estoy solo, cuando no está mi esposa ni mi hija, yo si quiero toco la organeta o si quiero saco una guitarra. No toco bien, pero me defiendo. O traigo mi acordeoncito y armamos la rumba para Dios. Pero no es justo. No es justo que yo tenga que estar en la puerta. ¿Cierto que no? No es justo. Pastor, aquí le tengo la lista de vecinos que yo quiero que usted evangelice. Y fuera de eso dije hace 8 días, cuando no se convierte su familiar, el pastor no los convenció. No me lo quiere. Como dicen las señoras cuando su niño está pequeñito, no me lo quichiquea. Pero ¿qué dice la Biblia? Ellos le oraron a Dios y dijeron: no es justo que dejemos la palabra para servir a las mesas. ¿Me quiere ayudar? ¿Cuál fue la solución del Espíritu de Dios? Perdón, el versículo que sigue. Ellos no dijeron: camine, vamos. Al fin y al cabo son cuadrangulares. No dijeron: vamos a tal iglesia y allá vamos a ver quién está así, para decirle. ¿Me están entendiendo el gesto? ¿Me quieren todavía o no? ¿Qué dijeron ellos? Mire el versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones, número de plenitud. Es entre nosotros que tiene que salir la gente que le sirva a Dios. Los discípulos del Señor tienen que salir de entre nosotros. Que Dios nos ayude. Que usted vea un potencial, un discípulo potencial en su nieto, en su hijo. Que yo como servidor de Dios pueda ver un discípulo potencial en el anciano, en la mujer de edad avanzada. Porque todos, no haya sección de personas en el Señor, todos le podemos servir. Pero esto se pone bueno. Ellos dijeron:
Búsquenlo entre ustedes. ¿Y cuáles eran las características que tenían que tener esos 7 varones? No se salte ninguno, porque por eso es que cogíamos. Bueno, perdón, una aclaración. Ustedes saben, porque ustedes conocen la Biblia. La Biblia no excluye a las mujeres, porque Gálatas dice que en Cristo Jesús no hay ni varón ni hembra. Todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Cuando digo 7 varones, mi hermano el pastor Paul John Quichó comenzó su programa, la iglesia más grande del mundo en su momento, y él dice: los hombres de la iglesia de Seúl no quisieron responder, pero las mujeres sí quisieron. Entonces me tocó usar a las mujeres. Pero aquí es diferente, ¿cierto, varones? Aquí no vamos a dejar que ellas cojan la... ¿O sí? No, aquí vamos a pararnos donde es. Aquí hay hombres que le sirven a Dios, sí, amén. Y hay mujeres hermosas que le sirven a Dios. Diga que sí, pero no, anímeme. Eso, hermana Flor, ¿cómo es que hay que hacer? Aquí hay mujeres que le sirven a Dios. Hagan así. Hagan así. Bueno. Aquí hay una iglesia que le quiere servir a Dios. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Jesús. ¿Cómo tiene que ser esa iglesia? Ellos dijeron: no es justo que nosotros lo hagamos. Vamos a buscar entre nosotros número de plenitud 7 de buen testimonio. Qué interesante que usted se dé a la tarea de investigar qué es buen testimonio. Buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Oiga, y tan raro, porque uno dice lleno del Espíritu Santo con eso nomás, pero no, porque es que el Espíritu está sujeto a los hombres y a las mujeres de Dios. ¿Sabía eso? Ese cuento que no, hermano, yo le rompí la cabeza a la hermana, pero fue que el Espíritu me tomó y yo hice como un trompo y ¡pum! Le caí en la... No, eso no es real. Si hay un éxtasis, ¿usted ha sentido éxtasis? Yo he sentido éxtasis, pero el Espíritu está bajo el control de nosotros, porque nosotros tenemos la palabra. Amén. Yo he dicho en el programa, en la emisora, el Espíritu Santo sin la palabra es un desorden, es una locura. La palabra sin el Espíritu es letra muerta, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Está contenta hasta ahora? Dele un aplauso al Señor. Vamos a ver, anímeme un poquito. Entonces son 3 características: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Usted me puede decir: no, pastor, yo no tengo ninguna de las 3. Pero si tiene a Cristo y tiene una buena intención en el corazón, suficiente. Porque Él es el que perfecciona la obra que empezó en nosotros. Denle un aplauso a Jesús de Nazaret. Él es el que perfecciona. Si usted tiene a Cristo en el corazón y tiene una buena intención, suficiente, porque Él es el que perfecciona la obra que empezó en nosotros. Y usted puede decirle: Señor, ayúdeme a mejorar mi testimonio. Qué bueno que usted comience a mirar que es un buen testimonio. Una señora en Armero, ella le tenía como fastidio a una jovencita. Y ella la llamaba fulana, y la jovencita temblaba y le decía ñara, y eso la ofendía más a la viejita. Le decía: ¿cómo que ñara? ¿Le llevo mucho? Pero era porque la ponía nerviosa. Y ella decía: ñara, le llevo mucho. Y usaba una frase:
la escuché y le dije, ¿por qué le dice así? Dijo, ¿y eso qué quiere decir? Yo no la estoy insultando. Usted a veces no insulta. Pero ¿cómo es que dicen en algunas partes de Colombia, no? No dice perro, pero le mostró el tramojo. ¿Ah? Sí, quiere decir, usted no da mal testimonio, pero mantiene con cara de revólver. No, pastor, es que nadie sabe, me dolía la muela. Bueno, hermano, yo soy hijo de una mujer que trabajó vendiendo comida toda su vida, atendiendo público. Y mi pobre mamá a veces tenía dolor de muela. Y yo le decía, ¿cómo hace para sonreír? Dijo, porque es que si les hago mala cara no me compran. Y de ella aprendió mi esposa, hola su merced, con dolor de muela. Y usted viene a la casa de Dios, quiere animar a la gente, quiere ayudarnos, y usted por cualquier cosita, porque usted es lleno del Espíritu Santo y usted es de buen testimonio. Usted a nadie ha tratado mal, pero hermano, por favor, hermana querida del alma. Bueno, yo no me voy a meter en eso, pero cada uno puede decirle, Dios, ayúdame a mejorar mi testimonio. Hay cositas que yo todavía hago que no son buenas, ayúdame, Señor. No porque la gente me vea así, sino porque yo quiero adornar el evangelio. Yo quiero que la gente diga, ese joven, esa mujer, ese señor, esa señora, es alguien de admirar. Miren que yo lo conocí, que digan lo que les dé la gana, yo lo conocí. Pero ahora, que no digan que digan fue. Yo fui a Bogotá y me dio tristeza. Un hombre que su esposa y él servían en la obra, sus hijas, y entonces él dijo, qué pena con ustedes. Él me señaló y delante de mi hijo Oscar, y creo que delante de mi hija también, ¿no? Dijo, este fue el que me enseñó a fumar marihuana. Uy, yo me sentí tan mal. Y yo dije, Huguito, pero diga que yo también lo llevé a la iglesia, hermano. Y le hablé del evangelio y dijo, sí. Hermano, por favor, ¿cierto? Lo que fuimos en otro tiempo, no importa, es lo que somos ahora en Cristo. Pero el Señor le puede ayudar a mejorar su testimonio. Que no se deje usted sacar del camino porque todavía no da buen testimonio. No, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, Señor, en mi iglesia queremos crecer, queremos unción de multiplicación, queremos unción de osadía, queremos unción de conquista y no lo podemos tener sin la presencia del Espíritu de Dios. Yo quiero ayudar. Gloria a Dios. Eso, así sí me están animando. Qué bueno. Bueno, entonces el Señor no quiere que usted se quede con el mal testimonio o se aleje. Vamos a pedirle a Él, queremos tener buen testimonio. Lo segundo es importante y es necesario, llenos del Espíritu Santo. Que Dios nos revele, que Dios nos bautice. Ese es nuestro trabajo y es lo que vamos a hacer en lo que nos resta de este año. Hacer discípulos, darles a ustedes todo, pedirle a Dios que nos ayude, que usted sea bautizado con el Espíritu Santo. Pero esto se lo da el Espíritu a todo el que lo quiere. Que usted a más de todo sea una persona con sabiduría. Que no salga con chorro de babas por ahí. Hermano, ¿qué pasó que no lo volvimos a ver? No, a mí me tomó el Espíritu. Y lo tomó el Espíritu, ¿y qué? Y no lo ha soltado. No. Entonces, ¿cuáles son las tres? ¿Para qué? Bueno, a ver, ¿cuáles son las tres? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y no le dijeron Felipe, es para nombrarlo de evangelista. ¿Para qué lo estaban buscando? Para atender y era un chicharrón. Porque había discordia, había fricciones,
había comentarios, había mala cara y ellos tenían que venir a suavizar heridas. ¿Qué hubo, hermano? ¿Me va a atender o no? Tranquilo, hermano, serénese. Venga, le limpio el puestico, siéntese aquí, espere un momentico. ¿Por qué no me han servido? Espere, tranquilo, hermano, porque era gente, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. ¿Sabe usted a todo el que escucha que sabe algo del evangelio? Yo quiero ser evangelista. Cuando yo era muchacho yo pensé que yo era evangelista. Y a mí me sacaron la chispa los muchachos de las iglesias. Porque se sentaban, cuéntenos cuando usted era vicioso. Porque los pastores en ese tiempo me pedían, y uno le hacía caso a los pastores. Mi pastor me dijo, donde usted vaya, le hace caso al pastor. Por eso tenemos que saber que sea una iglesia de sana doctrina. Y entonces los pastores me decían, ¿qué mensajes trae usted? No, yo traigo mensajes de la palabra de Dios. No, queremos que dé el testimonio. Y queremos que un día nos hable de la segunda venida de Cristo. No más, testimonio y la venida de Cristo. Y que ore por los enfermos. Listo. Entonces me traían los muchachos. Hermano, cuéntenos, ¿cómo fue esa vez que lo iban a matar? Y cómo esa cosa que el diablo mete. Uy, qué victoria, ¿cuántos cachos era que se metía usted? Yo le dije, hermano, yo no quiero hablar de eso. Yo no quiero hablar de eso porque eso no me enorgullece. Porque mi alma se duele. Yo quiero darles la gloria a Dios de que Él me liberó y que lo puede hacer con ustedes. Pero los jóvenes de las iglesias querían que yo les contara eso. Y luego algunos me decían, tan chévere, ¿no? Como usted. ¿Por qué? Porque es que el evangelista anda de lugar en lugar, pasea, conoce. Y yo pensaba por dentro, supieran donde me puso a dormir el pastor, que toda la noche tengo esa lucha con las pulgas. Uy. Ah, sí. Y una vez, y eso la gente que sabe del evangelio sabe, una vez un pastor llegó y me presentó a su iglesia y dijo, el hermano viene de la ciudad de Bogotá y está comenzando y no tiene casi ropa, hay que ayudarlo. Miren, esta semana ha estado solo con 2 parcitos de zapatos. Vamos a ayudarle, vamos a darle ofrenda. Y toda la gente dio ofrenda. No solo los evangelistas son malos, hay pastores malos. O a mí me tocó pastores malos a veces muy buenos. A veces tenía que sentar uno a llorar con ellos. Hermano, ¿y cuándo va a ser el mercado? No, no hay plata. ¿Cómo que no hay plata? Y lo que entró, no, camine, hacemos mercado. Es que, no, yo no quiero ofrenda, camine, pastor, hacemos mercado para su familia. ¿Cómo van a aguantar hambre ustedes? No, señor, camine. Por eso me gusta la iglesia cuadrangular, porque se preocupa por sus pastores. Y ese pastor recogió la ofrenda. Y cuando estábamos comiendo ya para al otro día irme yo de ese pueblito, dijo, ¿cuánto es que le vale el pasaje a Bogotá? Y toda la ofrenda la cogió para él. Entonces hay de todo. Pero volvámonos al tema. ¿Estas personas fueron escogidas como evangelistas? Para viajar, bacano, conocer. Para servir a las mesas el chicharrón. Servir a las mesas. Donde había una buena armonía y todos se veían y se daban picos. Donde había fricciones, había descontento, había murmuración. Por eso se necesitaba buen testimonio, llenura del Espíritu Santo y sabiduría. Y allí estaba este varón Felipe. Y el diablo perdió. La iglesia siguió adelante. De entre ellos salieron esos 7. Ahora usted leyó conmigo lo que nos sigue en la próxima clase. Ahora donde ellos iban, porque era algo de ellos, iban anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Y el hombre que fue escogido para servir a las mesas, había algo en el corazón de ese hombre
Es que es imposible. Usted ve a una persona pasando angustia, necesidad, diciendo me quiero matar, no hay más esperanza, yo me voy a suicidar. Y usted dice, pero ¿por qué si Dios le puede ayudar? Tengo que decirle, Dios, ¿cómo le digo? Y uno sufre. ¿O no? ¿No sufre usted? Usted solamente dice, tan pendejo es que se va a matar, viendo que la película esta tarde está buena. ¿Ah? Uno cuando conoce a Jesús, uno sufre. Y uno dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué hay tantos hogares tan desunidos? Aún los hogares cristianos. Hogares donde no oran juntos. El hermano ora por allá en un rincón, porque eso sí, todos siguen con el Señor. Pero él ora allá y la esposa ora aquí. Y cuando piensan en serio, el diablo dice, entonces no vuelva. Y hay hombres que cuando la esposa está orando, le dicen, ¡ah! Con esa regada que se pegó ahora. Y que orando. Cierto que sí, pero las mujeres también. ¡Ah! Como me dijo ahora. Mi hijito cree que el Espíritu Santo no lo escuchó en la cocina todo lo que dijo. Y ahora que orando, vea este santurrón. Y vamos, el diablo tratando de hacerlo de él, mis amados. Pero uno dice, ¿por qué tiene que ser así si el evangelio es diferente? Y el evangelio no dice sean perfectos. El evangelio dice yo perfecciono la obra que comencé en ustedes, pero ustedes tienen que tratar de ser perfectos. Sed santos como yo soy santo, dice el Dios del cielo. Entonces este hombre llegó a Samaria. Y ahora, sorpresa, como era de buen testimonio, como era lleno del Espíritu Santo, como era un hombre con sabiduría, comenzó a predicar. Y predicó y Dios lo usó. Echó fuera los demonios, salían los demonios dando alaridos, fueron sanados los paralíticos, los cojos, fueron sanadas las personas. Y era un hombre escogido para servir a las mesas. A veces nosotros queremos lo grande, pero nuestra escuela es esta iglesia, amados. Esta es nuestra escuela. Aquí donde se necesita que usted cuide las sillas. Aquí donde se necesita que usted, como dice nuestra pastora, cada 8 días todavía lo podemos hacer. Usted mire y no diga, como dijera un pastor de una iglesia grande, bueno, somos 1000 y faltaron 200, pero los otros invitaron otros 200. Ahí están los mismos 1000. Hay 200 para discipular. Un pastor irresponsable haría eso. Pero un pastor responsable dice, somos 1000 y no queremos perder ni siquiera uno. Ahora nosotros estamos a tiempo. Querida mujer, querido varón, usted es parte importante de esto. Porque nosotros, ellos dijeron, los apóstoles dijeron, no es justo. Y luego entonces dijeron, escojan. Y ellos escogieron y encontraron, gracias a Dios, ¿cuántos? 7. Y uno dice, uy, tan aprovechados, ¿no? Porque si usted me aceptó una iglesia como de 20,000 miembros, ¿solo 7? Pero mire lo que piensan algunos. Este es solo pensamiento de algunos. Cada uno de ellos tenía un grupo de personas parecidas a él, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Porque es que la hermana Alice no puede hacer los GPS en todas partes. ¿Cierto que no? ¿O sí? Nosotros sí le decimos, bueno, ¿a dónde fue este sábado? Y ella dice que yo grito mucho, pero es que yo soy predicador. ¿A dónde fue este sábado? Y hay veces le digo a mi esposa, llamémosla a ver a dónde está.
Y ella dice, es que yo si canto no puedo silbar. Pues brega a cantar y silbar. Tiene que ir a Montenegro, tiene que ir a Calarcá, tiene que ir a los barrios donde funcionan los GPS. Tiene que darse cuenta que está pasando en Tuluá. ¿Pero es justo eso? Mire lo que ellos dicen. Hermanos, escojan 7 varones, devolvámonos al número 6 y con esto terminamos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, ¿qué dicen ellos? ¿Ellos qué iban a hacer? Rascarse en la barriga, viendo enlace, ¿sí? Copialina, algunos pastores hacen eso. Miran enlace y no es usted el único que cree que aprende en enlace. Hay pastores que hacen eso, miran enlace, ay, este mensaje está bueno. No, nosotros sabemos que hay un principio de gloria y ese principio de gloria es esta palabra preciosa, que tenemos que escudriñarla, pero que tenemos que orar a Dios y decirle, soberano Señor, ¿qué es lo que quieres que llevemos este domingo? Este miércoles, ¿qué es lo que quieres que llevemos a tu iglesia para que se edifique, para que se aliente, para que sean sanados, para que sean liberados? Pero nosotros tenemos que persistir ¿en qué? En la oración y en la palabra. Nosotros no podemos descuidarlo. A veces nosotros somos muy escasos en eso. Pues como cuerpo, solamente el día jueves nos reunimos. Pero allí estamos orando a Dios. Y allí estamos con todos ustedes y estamos diciendo, Señor, este varón que quiere servirte, pero ayúdale a entender que tiene que ser de buen. Señor, esta persona que quiere servirte, pero ayúdale a entender que debe de buscar ser lleno del Espíritu Santo. Señor, este que es dispuesto, que tiene buen testimonio, que es lleno del Espíritu Santo, pero que a veces dice, yo soy el que tengo el Espíritu. Ayúdale, Señor, a tener ¿qué? Sabiduría. ¿Me están captando la idea? Nosotros tenemos que estar allí orando y tenemos que estar diciéndole, Dios, danos una palabra sazonada, que tú respaldes, que los toque, que los bendiga, que se vayan bendecidos a casita, que los trabajes toda la semana, Padre, que los ayudes. Y sabe, a veces tenemos que orar como Moisés. Ya se me acabó el tiempo, ¿cierto? A veces tenemos, ¿sí? Otra que no, ya va a acabar. A veces tenemos que orar como Moisés. Fue Dios el que le dijo a Moisés, pueblo rebelde. No fue él, fue Dios. Pueblo rebelde, desagradecidos. 10 veces me han probado. Uy, Dios perdería con muchos de nosotros. Hágase a un lado. Los voy a derribar, los voy a acabar. Y usted no se me preocupe, a usted le voy a dar un pueblo más grande y más numeroso. Y Moisés se tira de rodillas y le dice, Señor, no hagas eso. Si quieres, más bien ráeme a mí de tu libro. ¿Por qué te voy a quitar a ti de mi libro? Señor, no los toques a ellos. Perdónalos, ayúdalos. ¿Usted cree que un pastor puede orar así? No, no es que puede, es que tiene que orar así, si no, no es pastor. No es pastor. Si uno dice, Señor, mira esa cizañosa, dale duro a esa cizañosa, Padre.
Hermano, no. Uno tiene que decirle, Señor, perdónale. La han herido mucho. Señor, tú sabes los dolores que ha tenido en el corazón. Tú sabes, mi hermano, cuánto ha sufrido. Tú sabes cuánto lo han ofendido. Tú sabes, Señor, cómo llega él a su casa y por lo que él ha hecho, se levantan sus mismos hijos y lo creen un loco. Pero mi hermano no está loco. Lo que es un poquito insensato, pero loco no es. Perdónalo. Nosotros tenemos que seguirnos ocupando en eso. ¿Cierto que sí? Pero necesitamos 7. ¿Me quita el número 7? Plenitud. Hombres y mujeres que no son perfectos, pero que le dicen, Señor, aquí estamos. Y vamos a seguir adelante. Tócanos, ayúdanos. Permíteme mejorar mi testimonio. Si usted alguna vez fue bautizado en el Espíritu Santo, Señor, bautízame, renuévame. Pero ahora añádeme lo que no tuve. Dame sabiduría. Colóquese de pie, por favor. La canción que usted cantó, hágale. No, déjelo. Coloque su mano en su corazón, por favor, querido varón, querida mujer. Yo prediqué esta palabra, espero que me hayas entendido. Soy tu pastor. Dios me puso aquí, no porque yo sea perfecto, ni porque tú seas perfecto o perfecta. Dios me puso aquí para que tú me ayudaras. Y Él quiere hacer la obra en tu corazón. Quiere liberarte. No vaya a pagar, no vaya a pagar. Él quiere tocarte. Él quiere bautizarte en el Espíritu Santo y quiere darte sabiduría. Vamos allí donde estás, dígale: soberano Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo sé que no puedo solo, pero necesito que me ayudes. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Quiero mejorar mi testimonio. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y quiero tener sabiduría. Empieza a tocarme ahora. Tócame ahora, Señor. Ahora nosotros oramos por usted, pastora. Hacia allá no tenemos tiempo, pero nuestra oración igual vale. Padre, en el nombre de Jesús, rompo toda atadura, toda opresión, toda maldición. La deshago en esta hora. Ordeno que se rompa todo yugo. Toda obra de maldad se rompe. Se deshace toda opresión. Y el Espíritu de Dios trae ahora libertad, bendición y vida. Se mejoran los testimonios. Son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Son hombres y mujeres que toman sabiduría. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Con todo su corazón. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones. Te serviré, yo lo haré, sin mí te obedeceré. Sí, Señor. Te obedeceré. Te serviré, si mi vida te sirve, la entrego a ti.
me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No es posible vivir si no es para ti. Yo lo haré, yo obedeceré. Sí, Señor. Sin reservas Ni ni condiciones. te serviré, yo lo haré, yo lo haré. Te obedeceré sin reservas ni te serviré. Dile, Señor, yo en esta mañana declaro que soy esa persona, tal vez entre la gente, entre el montón, pero que tú has determinado que vamos a servir. Ayúdanos a obtener esas 3 características. Dile en esta mañana, yo soy la persona de buen testimonio que tiene la llenura del Espíritu Santo y está lleno de sabiduría. Declaramos, Señor, que estas características nos identifican. Y lo más lindo es que no necesitamos un título. Lo único que queremos es ser esas personas